Bueno, bienvenidos a todos los que están del otro lado de la pantalla también. Bienvenidos a esta clase. Espero que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de los deberes que a cada uno de nosotros nos toca como cristianos, ¿no? Como hijos de Dios. Y estamos desde hace unas clases estudiando todo lo que es las relaciones, ¿no? Y en este caso las relaciones del cristiano con el Estado y este ministerio del Estado que veníamos viendo una comparación entre Pedro y Pablo, cómo cada uno de alguna manera se pone en acuerdo de los consejos que da respecto a nuestros deberes como cristianos. Así que bueno, oramos. Señor, gracias por este tiempo que separamos para estudiar la palabra. Gracias porque mis hermanos han venido, están aquí presentes con este deseo de aprender. Y gracias también por los que se animan desde sus hogares, sus actividades a escuchar esta clase, Señor. Los bendecimos. Bendecimos cada casa aquí representada, cada persona que está aquí con necesidad. Llena tú sus expectativas, llena sus corazones de tu presencia. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y seguimos analizando los deberes, ¿no? Deberes que tenemos como cristianos en cuanto al Estado. Y voy a leerles Romanos 13, 4 y 6, que dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Viene de la idea de decir, sométase toda persona a las autoridades superiores. Así empezó el apóstol Pablo, acuérdense que este es Pablo, no Pedro. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el versículo 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Está? Y el 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y es muy llamativo todo esto, ¿no? Cómo se utiliza esta palabra de ser servidores. Entonces, como dice acá estos textos, ¿cuál es el objetivo, según Pablo, de las autoridades? Y fíjense que es llamativo que es cumplir un ministerio. Y esta palabra ministerio, como dice más abajo, es la misma palabra que se usa para ministros de la iglesia. Los que estuvimos viendo servicio cristiano, la materia, analizamos mucho esta palabra diaconía, que es justamente el servicio, ¿no? Y cómo nos llama la atención de que diga Pablo que esas autoridades son como diáconos de Dios mismo, ¿no? Están al servicio de Dios. Veníamos diciendo que Dios los había puesto en autoridad, pero también ahora nos está diciendo que ellos realizan una tarea para Dios. Qué responsabilidad, ¿no? Yo no quisiera estar siendo un político delante de la presencia de Dios, habiendo hecho las cosas totalmente diferentes a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, Pablo repite 3 veces que en el versículo 4, en el 4b y en el versículo 6, que las autoridades están al servicio de Dios. Y esto nos tiene que llamar la atención y que oremos por ellos también, ¿no? Porque realmente están alejados. Pero me quedo con esto y lo puse con signo de admiración en la página 124, que dice que los políticos, los administradores, son tan ministros de Dios como los que sirven a la iglesia. Son tan ministros como pastores, maestros y evangelistas. Llamativo esto que dice Pablo. ¿Cuál es entonces el ministerio que Dios le ha encomendado al Estado? Porque bueno, no es lo mismo el ministerio que llevamos adelante nosotros como cristianos que lo que se le exige al Estado. Aparentemente en el contexto de Romanos
y en los capítulos 12 y 13 de Romanos, no tenemos tiempo de analizarlo, pero Pablo viene haciendo un tema recurrente, que es que ellos tienen que, de alguna manera, trabajar para el bien y no para el mal, o sea, protegernos de los malos. Y también Pablo viene hablando de la tarea nuestra, que es qué es lo que tenemos que hacer. Pablo ya nos ha dicho que debemos detestar lo que sea malo y aferrarnos a lo que es bueno. O sea, vamos a ver este contraste entre lo bueno y lo malo, desde lo que tiene que hacer el cristiano, pero también lo que tiene que hacer la autoridad, que es castigar al malo. Esa es la idea general, sobre todo en ese tiempo, que ya vamos a analizar un poco el tema político de Roma. Entonces, Pablo también nos ha dicho en 12:17 que no debemos pagar a nadie mal por mal. No tenemos que dejarnos de vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. Y quizás yo pienso, ¿no? que lo está diciendo porque cuando vemos o empezamos a ver tantas injusticias de parte de los que son servidores de Dios para nuestro bien, pues los del Estado, que nos cansamos de hacer el bien porque parecemos que nos agarran de tontos, ¿no? Los cristianos. Nos sentimos tontos. Entonces, bueno, eso es algo que lo agrego yo al estudio porque leyéndolo no pude dejar de pensarlo, ¿no? Ahora, después que Pablo nos alienta a no pagar a nadie mal por mal, no dejarnos vencer por el mal, habla del estado de su tarea en relación al bien y al mal. Primero, dice, haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Por otro lado, pero si haces lo malo, entonces debes temer. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Si me dan un minuto de tiempo, vamos a ir acá. Recuerdan que veníamos hablando, haciendo la comparación con Pedro, que por causa del Señor nos teníamos que someter a estas autoridades superiores, porque esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 15, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿no? Entonces venimos con esta misma idea y estamos haciendo esta comparación con Pablo. ¿Les queda claro eso, no? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes temer, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor, al que hace lo malo, ¿no? Aquí entonces tenemos los ministerios complementarios del Estado que consisten en promover y recompensar el bien y refrenar y castigar la maldad. O sea, de todo esto sacamos un ministerio básico que es lo que Dios quisiera que las autoridades hagan: promover y recompensar el bien y refrenar y castigar la maldad. En ese contexto, en esa cultura. Ahora se le agregarían muchas cosas más, ¿no? Y la necesidad de someterse, ahora vamos a cerrar este tema ya yendo a 1 Pedro 2, como recién les decía, como había empezado, por causa del Señor, someteos, el 2.13 estamos, someteos a toda institución humana, al rey, al superior, a los gobernantes, todo esto, ¿no? Y, someterse, porque puntos suspensivos, digamos, llega al 15, porque esta es la voluntad de Dios. Y también, en esta comparación con Pablo, así que es necesario someterse a las autoridades. No solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y ahora vamos a analizar qué quiere decir esto, ¿no?
Bueno, yo no lo tengo que hacer solo para que el Estado no me castigue, sino por mí mismo, para estar bien yo conmigo mismo. Y esta preguntita que hace aquí, ¿por qué el cristiano debe someterse al Estado? Si bien veíamos, ¿no? Hacemos como un repasito que la indicación de Pablo es esta, ¿no? Que el Estado está al servicio de Dios para el bien, está al servicio de Dios para castigar, y el mismo papel doble le asigna a Pedro, de manera que las funciones del Estado consisten en promover y recompensar el bien y refrenar y castigar la maldad. Acá como que repite lo mismo de anterior. Y estas son funciones que se reconocen mundialmente como responsabilidades primarias del Estado. O sea, dentro de toda carta de un país, de un Estado, está esto, ¿no? De que esta es una de las cosas que el Estado tiene que hacer por las personas. ¿Vos querías decir algo? Sí. Por ahí es más fácil someterse en un país donde las leyes funcionan y no como nosotros. Pero bueno, creo que en nuestro país también, para nosotros es una cuestión de fe el hecho de someterse al Estado. Someterse al Estado sería respetar las leyes, pagar los impuestos, no faltar a la autoridad, ¿no es cierto? Tiene que ver también con someterse a Dios, si hacemos la comparativa, ¿no? Porque Él es supremo, ¿no es cierto? Ahora, hay una cuestión de fe en el hecho de saber que aunque el Estado no nos responda como debiera, Dios sí nos va a responder y va a obrar conforme a lo que acá dice, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, esto está reconocido y la actitud nuestra, ahora lo vamos a ver, ¿no? Nuestra conducta política del cristiano, un poco lo que decía recién Marcelo, no debe estar motivada o regulada solamente por el temor de caer bajo la ira de Dios, sino al contrario, al someterse a la autoridad del Estado, tiene que ver con la relación del creyente con Dios. Claro. O sea, yo lo hago porque soy un buen cristiano, porque quiero estar a cuentas con Dios y entonces me compete eso. Por eso habla de este problema de conciencia, Pablo, ¿no? Pablo, al mencionar a la conciencia, se refiere a que la conciencia iluminada del creyente es su sentido de obligación ante Dios, implica un responsable reconocimiento del papel que Dios le ha asignado al Estado. El creyente, sigue diciendo Pablo, sabe que es la voluntad de Dios que se sujete a las autoridades que Dios le ha puesto sobre él para su bien. Por consiguiente, no someterse a ellas hace que su conciencia lo acuse. Y Pablo también, a causa de estas dos razones, evitar la ira de Dios y satisfacer la conciencia, el creyente debe someterse voluntariamente a las autoridades, por supuesto de lo que venimos hablando todo este tiempo, dentro de los límites y el propósito que Dios ha impuesto. Habíamos dicho que cuando el Estado se convierte en un opositor de Dios, ya ahí esto se quiebra. Eso lo tenemos claro. Volvemos a Pedro, en la segunda parte del versículo 15, que estamos de alguna manera cerrando, porque esta es la voluntad de Dios, o sea, por causa del Señor sométanse, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres malos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pedro en esta parte agrega otra razón, aparte de la conciencia, aparte de evitar la ira de Dios y satisfacer la conciencia, Pedro agrega otra. Practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cuál es nuestro rol entonces? Practicar el bien. Callar significa refrenar, amordazar, dejar sin palabras. Denota silenciar o acallar a alguien a fin de que esa persona sea incapaz de responder. ¿Cómo nosotros vamos a callar a la persona que está haciendo mal las cosas delante de los ojos de Dios y delante del Estado? Cuando nosotros como cristianos hagamos las cosas bien.
¿no? Con eso vamos a hacer que todas estas personas queden de alguna manera amordazadas, calladas, porque primero por nuestro propio testimonio no van a poder decir nada, y también, como decíamos la clase pasada, porque nosotros somos la sal de la sociedad. La sociedad está atravesada por el pecado, y ¿qué sería si no estuvieran los límites, el marco cristiano que le da la persona creyente en Dios a la propia cultura, ¿no? Yo me acuerdo que leí el libro de un hindú, muy lindo libro, que hablaba de la corrupción, que hablaba de la falta de valores en su propia cultura, porque el hindú nunca se dejó llevar por el código de los 10 mandamientos, por ejemplo. Y ustedes ni se imaginan en la elaboración que él hace de todo lo que para ellos es lo más normal, el avivarse, el pasar por encima del otro, el ser ventajero, cómo nosotros de alguna manera lo tenemos marcado, el no matar. Ellos tienen castas y hay castas que tienen autoridad de ir a un campo y quedarse con la cosecha porque la otra casta es menor. O sea, todo ese tipo de desigualdades, porque no tienen un código como el cristiano y el judío cristiano, ¿no? Porque hablando del Antiguo Testamento, después vinieron leyes superiores que son las leyes del amor que trajo Jesús. Pero no se imaginan ustedes que qué bien que ha hecho aún a esta cultura que ya es post-cristiana porque se ha olvidado de todas las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, tenemos unos códigos donde manejarnos. Y oremos para que sigamos siendo sal y la corrupción no siga avanzando y lleguemos a transformarnos en una cultura totalmente alejada de Dios. Pero nuestra tarea es hacer callar, amordazar a aquellos que viven sin Dios en este mundo, que no le hacen caso a nada. Y la palabra que Pedro utilizó, hagan callar la ignorancia, significa algo más que falta de conocimiento, sino que indica un rechazo intencional y hostil a la verdad. El apóstol se refirió a una falta de percepción espiritual y caracteriza a esas personas como insensatos, y ese término significa carente de sentido, sin razón, y puede expresar falta de sanidad mental. Hasta tal punto trata a estas personas que están sin códigos en la vida, que no le hacen caso a nada, que no se someten a nada, que les dice que son hasta insanos mentalmente, ¿no? Y cómo ahí nosotros tenemos que trabajar. Ustedes saben que una de las enfermedades de los últimos tiempos, post pandemia, es la insanía mental. Ha quedado un montón de personas de secuelas con insanía mental. En personas jóvenes también, ¿no? Sin poder concentrarse, con depresión, con deseos suicidas, un montón de cosas que nosotros tenemos que ser esa sal y esa luz para todas estas personas que viven realmente, como dice acá, en esa ignorancia, ¿no? Y orar para que sea transformada su mente, que Dios ilumine los corazones, tanto que tenemos que hacer en esto tan sencillo de decirnos someternos, pero someternos primero bajo esa autoridad de Dios, que es la fuente de todo, ¿no es cierto? Él nos va a dar amor, nos va a dar paz, nos va a dar paciencia para confrontar estos tiempos que son tan difíciles. Someternos a Dios nos va a dar fortaleza en medio de las debilidades, porque a veces nos cansamos, ¿no? Pero tenemos que seguir el rumbo que Dios nos ha marcado. Y someternos a Dios nos ayuda a ser un pueblo, una iglesia que sepa sostenerse unos a otros, ¿no? Hacer de soporte al otro. A veces yo estoy caído, el otro me pone el palito. ¿Vieron cuando una plantita está media, le ponemos el palito? Bueno, el soporte para el otro. Y el momento que yo estoy media caidita, viene otro, me pone agüita para que me renueve, la agüita espiritual, me hace un soporte para que yo esté así. Por eso es someterme a Dios y luego tratar de vivir acorde a lo que Dios me pide en su palabra,
¿no? En ese marco de vida, no salirme de ahí, por rebeldía, por enojo, porque hacen todas las cosas mal. Bueno, Dios determinará, Él conoce los tiempos. Y Él supo cortar, ¿no es cierto?, a esos que se creyeron dioses en el mundo, en la historia, desde la época de los faraones, desde la época de los Césares y desde la época de los Hitler. El Señor está al control de la historia. No hay mal, como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años. El Señor es el que termina, ¿no es cierto?, le da un punto final a las injusticias. Por lo tanto, nosotros, ¿qué nos toca? Someternos a Dios. Y desde allí, todas las cosas. Dice una advertencia, y con esto cerramos el tema el problema de la relación entre la obediencia a Dios o a determinada realidad política no se soluciona evidentemente de una vez para siempre. Ignorar o no ser consciente de esta tensión permanente entre la obediencia a Dios o a las autoridades demuestra que los cristianos no hemos encontrado la debida actitud ante el problema de esta envergadura. Y esto es para discutirlo, ¿no? La obediencia debida, si ahora viene un régimen totalitario y manda a los chicos de nuestra iglesia a matar, ¿qué haríamos? Bueno, tendríamos que encontrar como una especie de código o un protocolo de actuación que ahora está de moda, para ver qué haríamos y preparar a nuestros jóvenes también. ¿Qué se hace en este caso? Y también una advertencia: no existen respuestas sencillas ni perfectas para estos temas. Cualquiera que proponga soluciones fáciles, de hecho, no toma en cuenta en serio la complejidad del mundo en que nos encontramos. No obstante, debemos ser sensibles a estas cuestiones y responder de acuerdo con nuestra comprensión del llamado de Cristo. Las guerras están, digamos, las guerras, las persecuciones, todo eso está, ¿no es cierto?, en nuestro mundo. Desde nuestro lugar, que estamos cómodos en este aspecto, es fácil decir, me someto al Estado. ¿Qué estará haciendo un ruso cristiano en medio de esta situación? Y que le mandan a un hijo al campo de batalla, ¿no? Y son hermanos nuestros, y los hay, o un ruso, o un ucraniano, y le toca ir a la guerra, a matar. Bueno, ya lo hemos hablado, son circunstancias que no son fáciles, pero siempre tenemos que tener estos consejos, ¿no? Nuestro someternos ¿a quién? Primeramente a Dios, y después el Espíritu Santo nos dará la sabiduría para la determinación de los actos a realizar, y pedir siempre sabiduría de Dios. Y por eso en este tema tan importante se pasa a la libertad del cristiano. Entonces, ¿tenemos libertad para movernos o no? Y en la página 126 comienza ya con los versículos 16 y 17. ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Estoy bien? Bueno. Dice, porque esta es leemos desde el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí vuelvo a insistir con siervos, de ser siervos de Dios, ser como esta palabrita que veíamos recién. Y acá lo desglosa, ¿no es cierto?, en el estudio nuestro Pedro Gilabert, y dice así: Pedro concluye su consideración acerca de la obediencia a las autoridades diciendo a los cristianos cómo deben conducirse en la sociedad. Y dice, como personas libres. O sea, ya tenemos la primer pista dentro de esto de la libertad del cristiano. La NBI dice sobre todo esto, ¿no? Tenemos que conducirnos como personas libres. Y en el versículo 16 empieza a elaborar esta idea de la libertad cristiana.
¿Qué nos da la garantía de la obra redentora de Cristo? De que nosotros somos libres, que nosotros estamos libres. ¿De qué? De la condenación del pecado. Ustedes en la casa, más allá de leer el apunte, pueden tomarse el tiempo de leer estos pasajes, ¿no? De que estamos viendo cómo Pablo y Pedro tienen una teología similar. Ahí ven todos pasajes de Pablo, Romanos, Gálatas, Colosenses, ¿no? Entonces, estamos libres de la condenación del pecado, de la maldición de la ley, de la esclavitud de Satanás, del control del mundo y del poder de la muerte. Fíjense la obra tremenda, ¿no? Ahora, sin embargo, el apóstol advierte que quienes son libres en Cristo deben actuar como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Pretexto, analizando la palabrita, indica poner una máscara o velo sobre algo. Malo, sobre algo, en este caso, malo, que significa bajeza, resultado de la venganza, la amargura, la hostilidad y la desobediencia. Y acá me paro un rato porque podemos hacer un poquito de sanidad interior. En el sentido de que muchas veces como cristianos ponemos una máscara o un velo sobre algo que no está bien en nuestras vidas, ¿no? Lo aplico a nuestra vida, ustedes saben que la palabra marca y hay que apuntar ahí, ¿no? Si nosotros como cristianos a veces nos buscamos pretextos a nuestras cosas más íntimas, fíjense que habla acá de la venganza, la amargura, la hostilidad y la desobediencia. Tenemos que revisar constantemente nuestro corazón. Cuando encontramos raíces de amargura, cuando nos sentimos con ese deseo de contestar mal al otro, que estamos bajoneados, que somos con ese espíritu de agresión hacia el otro. Porque sí, porque no estamos bien. Y en vez de usar palabras endulzadas con el amor de Dios, nos volvemos así, ¿no? Violentos, agresivos, o ese deseo de, me las va a pagar, me las hizo, me las va a pagar. Bueno, ser libres, hermanos, también lleva este contexto. Decimos, bueno, libre, qué lindo, y por el mundo, la libertad de Cristo. Pero si no tenemos esa libertad interna, no podemos disfrutar la libertad que Dios nos ha dado para desenvolvernos en las relaciones. Porque en las relaciones, que es el tema final que estamos viendo, ¿no? Relaciones en el Estado, relaciones luego vamos a estudiar con los amos, con los esposos. En las relaciones es fundamental esta sanidad. Y sería un lindo ejercicio que ustedes cuando lleguen a sus casas, o los que están en sus casas, fíjense si no tienen un pretexto en sus vidas. Algo que está, como dice allí, tapando algo interno que ustedes no tienen solucionado, y eso les produce que salte la amargura, la hostilidad y la desobediencia también, porque de última instancia no están obedeciendo a Dios, en donde dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, esa lo agregó el área pastoral de la profesora. Cualquier doctrina cristiana, aparte, puede ser desvirtuada y utilizada como excusa para hacer el mal, para disimular el mal, dice la NBI. Y no hay doctrina tan fácil de pervertir como la de la libertad cristiana. En el Nuevo Testamento encontramos indicios de que esa doctrina era frecuentemente desvirtuada. Entonces, utilizaban de alguna manera algo que estaba puesto allí en lo que ellos creían para usarlo para su propio interés. Entonces, eso también hay que cuidar el corazón, ¿no? Nunca lo que hacemos tiene que hacerse con una excusa, pensando para nuestra conveniencia, pero que realmente lo tapamos porque estamos haciendo daño o haciendo el mal.
podemos afirmar que la libertad del cristiano estará siempre condicionada, ¿por qué cosa? Por la responsabilidad. Nosotros somos responsables ante Dios y ante el otro, que también nos demandará, ¿no? Dios nos va a demandar qué hicimos con el otro. Y también podemos afirmar que la libertad del cristiano estará siempre condicionada por el amor. Dos cosas básicas. Somos responsables de lo que hacemos y también somos responsables de aplicar la ley del amor, porque muchas veces seremos llamados a la libertad de enojarnos, a la libertad de decir no doy más, tengo bronca y a este le parto un palo por la cabeza, pónganle, ¿no? Pero no, tenemos que ser, que tiene que estar la libertad condicionada por el amor. Si bien es una tontería lo que dije, pero vale la pena que lo aclaremos, ¿no? No tenemos la libertad de decir, bueno, esta persona es injusta, es malvada y se merece que yo le haga esto. Si no está bajo la condición de que lo estoy haciendo por amor, no va. La última exhortación del versículo 16 es, vivan más bien como siervos de Dios. Eso es una traducción especial. Acá dice, sino no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿no? Interesante esto también, porque en griego esta palabra que se usa aquí es la palabra esclavo. En la anterior, bueno, nosotros que somos unos genios con la palabra de servicio, decíamos, ¿no es cierto? Analizamos diácono, que es un servidor, un ministro, y analizamos doulos. Doulos es esclavo, es un concepto todavía en donde ni siquiera yo puedo comandar mi propia vida, sino que hay alguien que me impone órdenes, ¿no es cierto? Y me da las directivas, ¿no? Esa es la palabra que usa acá Pedro. Vivan como esclavos de Dios. O sea que ni siquiera podemos decir ni quejarnos, ni abrir la boca, porque el que manda, manda en el tiempo de la esclavitud. Y si vos te rebelabas, al latigazo o a la muerte, ¿no? Entonces, en esto es como decir no hay tutía. Es ser libres, pero como dice acá, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino libres para ser esclavos de Dios. ¡Wow! Hacemos un silencio y lo pensamos. Esclavos de Dios. Obediencia absoluta. Obediencia absoluta, pero tenés que escuchar las órdenes. Porque yo puedo estar en la sintonía de que escucho mis propias órdenes y hago lo que a mí se me ocurre y digo, soy cristiana. No. A mi manera, ¿no? Entonces, a mi manera. Entonces, y también, no solamente en esto de ser siervo de Dios, esclavo de Dios, sino tener esa como responsabilidad, decir, wow, yo soy siervo de Dios, ¿no? Entonces, esta expresión, en griego la palabra siervo significa esclavo, que era el nivel más bajo de servidumbre en el mundo grecorromano. Y la expresión siervo de Dios aparece varias veces en el Nuevo Testamento. A eso ustedes tendrían que tener el librito de servicio cristiano, porque es espectacular, cómo Dios nos llama a ser su siervo. Y una correcta actitud hará que los cristianos usen su libertad como siervos de Dios. O sea, hacerlo de esta manera, como escuchando a aquel que nos da las directivas en esto de tener libertad, pero libertad para hacer lo que Dios me está pidiendo. El cristiano es libre porque es siervo de Dios, esclavo de Dios. La libertad en Cristo y la ciudadanía en el reino de Dios de ninguna manera permite a los creyentes abusar, ignorar o manipular las normas de conducta que Dios estableció en su palabra para ellos aquí en la tierra. O sea, ojo, seguimos cuidando nuestro corazón de los, como decía acá,
de las máscaras, de los pretextos. Ojo, porque decimos, no, esto Dios me está pidiendo, y no, en realidad es algo que a mí me está gustando y lo quiero hacer, ¿no? Bueno, entonces, no podemos abusar de las cosas, o vienen personas ya con decisiones tomadas que no son las mejores decisiones, ¿no? Desde lo pastoral lo digo. Y en vez de consultar y buscar oración, ya vienen con esto, ¿no? Porque ya oré y Dios me dijo y Dios me... Tremendo. Y vienen a la consulta no con este deseo de decir, pastor, ore por mí, guíe, tengo que tomar una decisión importante. Ya con una decisión tomada, y cuando a un pastor le dicen, bueno, Dios me dijo, o sea, si Dios lo dijo, ¿para qué venís a buscar consejo pastoral? Porque Dios está por encima del consejo pastoral. Bueno, Viene a hermano. buscar la bendición, la aprobación. Claro. Pero vos sabés que no es algo que va a ser bueno para... Claro, bueno. Entonces, hay una previa en donde yo soy libre, pero bueno, como dice acá, busquemos el consejo, el consenso. Porque esto, a veces abusamos de esto, de lo que nosotros pensamos, las decisiones que elegimos. O ignoramos peligros porque nos encaprichamos con algo, o manipulamos también Pero entonces, lo a que esa Dios nos persona, dice. ¿qué se le dice, Nora? No se le puede decir mucho, bueno, voy a orar bendiciéndote en esta decisión, que Dios te bendiga, ¿qué le vas a decir? Pero uno no Hay que sabe... sentir, más allá que la persona te diga que Dios le dijo. Pero aún como pastor, es bueno que diga, bueno, voy a orar para que Dios te bendiga y te acompañe en tu decisión, ¿no? Porque a veces ni eso hace. Ah, bueno. No, hay que bendecir. A veces también la parte pastoral es tan soberbia que ni eso hace. Sí, sí. Porque creen que el único motivo o el único que recibe es ellos. Sí, sí. ¿no? Está la contracara. También está la otra Sí. contracara, ¿no? Sí, sí, porque puede ser una figura pastoral un poco abusiva, y esa persona también está manipulando su autoridad para menoscabar la decisión del otro. O sea, en esto siempre está el factor humano, desde el lado pastoral también. Yo no lo niego, ustedes saben que lo reconozco. Y a veces no sería bueno también confrontar el amor, porque, a ver, la persona viene con una posición y decirle, mirá, yo como pastor veo que esto no te va a conducir, más allá de que vos tomes la decisión, yo te advierto Sí, que tal se vez- hace Claro, también. también Sí. es una- Pero la persona ya viene muy jugada en la libertad, hablamos de esto, ¿no? De ser libre. Viene muy jugada ya de haber tomado la decisión, y como hay libertad de elegir, claro, ya tuvo la libertad, entonces tampoco vos podés tumbarle, digamos, todos sus proyectos, ¿no? Pero sí podés darle una palabra. Eso es lo que decía yo. ¿Qué se hace? Una ¿no? advertencia, sí, ¿no? Mirá, me parece que... Más allá de que te lo haya dicho O un sería Dios. bueno que esto lo hubiéramos tenido más tiempo juntos para charlarlo, para que yo te pudiera acompañar mejor en esta decisión que tomaste. Quizás no, es un poco apresurado el paso que estás dando. Bueno, hay muchas maneras amorosas de decirlo, ¿no? Sin ser agresivo, o sin el pastor tomar un rol, como decía Marcelo, que es feo también, ¿no? Cuando ni siquiera te dan una bendición, o de juzgar. Así que bueno, son todas, estos temas de la libertad es bastante, hay que aceitarlo bastante. Y el versículo 17 dice, ya cambiando de tema, no sé si quieren agregar algo más, pienso que quedó claro esto. Habla ya de el respeto y la honra. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pedro resumió su mandato de sumisión a toda autoridad en 4 dimensiones prácticas y aplicables de vida. ¿Se acuerdan que estamos viendo por causa del Señor, sométanse? Entonces dice que nosotros debemos actuar como personas libres,
sin pretextos, ser esclavos de Dios, pero también con esta actitud hacia los demás, honrando, amando, temiendo sobre todo a Dios y honrando. Los creyentes en estas dimensiones, en la primera deben honrar a todos, remarca la palabra todos. Toda persona fue creada a imagen de Dios y por lo tanto se le debe algún grado de respeto. En el siglo I la mayoría creía que los esclavos no eran personas y que no tenían derechos. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Hay un apartado especial que habla de las consideraciones sobre la esclavitud en el Imperio Romano. Eso lo vamos a ver. Allí dice el punto, pero hoy no vamos a tener tiempo de desarrollarlo. Pablo ya les dijo a los colosenses, ahora saltamos de Pedro a Pablo, ¿no? Pablo ya le dijo a los colosenses que no debían tratarlos de esa manera. Los cristianos no deben discriminar a ninguna persona por razones de raza, nacionalidad o posición económica. Eso no significa que ignoremos los distintos niveles y roles de autoridad o que aceptemos la conducta inmoral o antisocial de cualquiera, ¿no? Pero honrar a todos, si bien reconociendo, bueno, que hay personas que tienen determinadas conductas que no condicen con lo que yo creo y lo que a mí me gusta. Pero como criatura de Dios, los tenemos que honrar. Queda claro esto, ¿no? Ellos también son criaturas. Entraríamos en un debate. Esta semana me dio mucha tristeza ver que mandaron una foto de una persona muy gastada por la vida, envejecida. No se lo veía un hombre, no se lo veía mayor, pero sí muy desgastado, sin dientes, todo con arrugas en la cara, y decía que en Canadá están analizando una ley que apruebe la eutanasia a personas que viven en suma pobreza. Ay, Una cosa de pero loco. suena Tremendo, ¿no? suena algo mal, ¿no? Bastante mejor muerto que seguir vivo. Horrible. Eso me dejó fría, ¿no? Porque esto del respeto que debemos hacia esa persona, más allá que puede tener su alterado, su esquema mental, de ser insano, y eso lo lleve a vivir a veces de esas maneras tan inhumanas. Pero nosotros somos prójimos, ¿no? Y eso produce dolor. Sí, Marcelo. No, yo estaba pensando en esto de honrar, ¿no? Honrar a todos. Honrar siempre se piensa en algo que va a exaltar a la persona o va a exaltar al otro. En nuestro caso, por ejemplo, no podríamos honrar exaltando a un travesti, porque no es algo con lo que Dios condice. Ahora, la otra estaría en no faltarle respeto, en mostrarle amor, en llevarle el mensaje de Cristo, en hacerle ver que a pesar de su camino equivocado, podemos amarlo, Dios lo ama, y eso no significa que uno lo esté exaltando. A ver, hay un concepto de honra que uno tiene como que hay que exaltar lo que la Como persona una hace. adoración, honrar, ¿viste? Pero nosotros podemos hacerlo sin exaltar su equivocación y mostrándole amor, mostrándole el camino de Dios. Es nuestro hermano. Claro, tal cual, ¿no? Exacto. Entonces, a eso se refiere también honrar a todos. No es exaltar, Claro. sino de darle el debido respeto. Claro. Y eso tiene sus límites, me parece, ¿no? Así Una es. cosa es honrar la investidura que tiene y otra cosa aprobar su vida particular, ¿no? Exacto. Cosas separadas. Eso quedó claro. Muy bien. Gracias por los aportes, que vienen muy bien. La segunda aplicación es que los creyentes amen a los hermanos. Como dice acá, honrad a todos, amad a los hermanos. Debe mostrar a un mundo carente de afecto que aman a sus compañeros en la común fe. Y el apóstol Juan, aquí hace una comparación con Juan,
sabemos que es el apóstol del amor, ¿no? Y cómo escribe en sus cartas acerca de este principio. Y ahí hay varios textos de Juan que los tiene para leer. La tercera, bueno, amar a los hermanos como no lleva demasiada explicación, es algo que el mismo Espíritu de Dios produce, porque 1 Corintios 13 dice, ¿no?, que es amor, la esencia del fruto del Espíritu es amor, el primero. La tercera aplicación es que los creyentes deben temer a Dios, ¿no? Dice, teman a Dios, temed a Dios. El autor de Proverbios expresa, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es posible que una mejor traducción expresara que el temor del Señor es el fundamento mismo de la sabiduría. La palabra temor aquí no significa miedo, sino reverencia. Y hay este texto que está hecho en otra versión, dice, ¿cómo adquiere sabiduría el hombre? Primero confiando en el Señor y reverenciándolo. Esa es la que nos toca, ¿no es cierto? Temer a Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios. Y por último, los cristianos deben respetar, honrar al rey, lo que lleva al punto de partida de nuevo al mandato básico del versículo 13, que es someteos, que es lo que venimos viendo. Para Pedro es una forma de sometimiento el honrar al rey. Entonces, los cristianos debemos honrar a las autoridades constituidas, reverenciando en primer lugar a Dios. El gobernante debe ser respetado de tal manera que el amor de la hermandad y el temor a Dios no sean violados. ¿Está? Mientras no se viole este principio, que es que nos dejen amarnos entre hermanos y que temamos a Dios, entonces sí podemos respetar al rey. Bueno, y vamos a dejar así porque luego continuamos con la sumisión a los amos. ¿Cuál es la tarea de la persona que depende de un patrón, digamos, ¿no?, en estos tiempos, que tiene un jefe? Bueno, y a eso es lo que vamos a ver, sometidos, estar sujetos, todo esto lo vamos a analizar dentro de esto que estamos viendo de las relaciones. Recuerden que estamos viendo las relaciones, estuvimos viendo con el Estado, las relaciones con personas que están superiores a nosotros, como amos y esclavos en ese momento, y luego vamos a ver las relaciones en la familia. Que tengan una muy buena semana. Dios les bendiga.